Muy bien, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Qué gusto me da saludarles a todos, como de costumbre. Gracias por estar siempre pendientes de este taller de historia, que pues les ha gustado mucho. Saludos a todos desde acá, desde el Yucatán Country Club. Gracias al Country por permitirnos pues estos talleres de historia, fomentar la cultura histórica, la verdadera cultura histórica y sobre todo la verdad, ¿okay? La verdad. Saludo a todos los que nos ven, a los socios del club, a todo Yucatán y pues a todos los que nos escriben desde fuera, que son muchos, cada vez son más, desde Pachuca, desde Baja California, desde Guadalajara, desde Puebla, varios lugares de Puebla, Ciudad Cerdán, escriben de Aguascalientes también. Saludos a los amigos de Aguascalientes, Ciudad de México, que nos ve constantemente, Oaxaca, Tabasco, Cancún, Chetumal, y fuera del país, pues obviamente sabemos que California nos ve, Toronto, muchos saludos a Toronto porque nos ven, hay mexicanos, como le he dicho siempre, en todas partes del mundo, hasta en Australia, en el Perú, en Colombia, Ecuador, en fin, sería una hora pasar diciéndoles a todos los que nos ven, simplemente un abrazo muy afectuoso por sus comentarios que en verdad pues nos estimulan a proseguir con estas transmisiones, porque se trata de fomentar la verdad histórica. En unos momentos tan difíciles de pandemia, políticos, ecológicos, del mundo en general y de México en particular, es muy bueno estar conscientes del pasado para entender el presente y poder transformar el futuro. No podemos caer en el sinsentido, no podemos caer en la incoherencia y sobre todo no podemos caer precisamente en ese desfase que puede uno pensar en estar viviendo un pasado que ya se superó. Bien, pues bienvenidos, y hoy vamos a continuar con nuestro estudio de lo que pasó inmediatamente después de la independencia de México, después de lo de Iturbide, ¿ok? Y hoy nos va a tocar ver algo muy interesante, que va a ser el final del gobierno de Victoria y el momento cumbre y no crítico, pero de poderío de las logias masónicas, especialmente, como ya quedamos, de la logia americana o logia yorquina, que luego va a tomar el nombre de la logia del Rito Nacional Mexicano. Pero ¿qué era esa? Era la misma, porque después de lo que les comenté la semana pasada del Plan Montaño, la logia escocesa fue aplastada, ¿ok? Y disuelta. Por lo tanto, solo quedó una, la que controlaba Poinsett. Bien. Y Victoria, todo esto, ¿qué hacía? Victoria, como ya comentamos en clases anteriores, era un enfermo de salud, ¿ok? No mental, sino de salud. Bueno, un poco de mental también, porque no estaba muy centrado, ¿no? No estaba muy bien, estaba un poco traumado por todo lo que había vivido, pero físicamente era un enfermo. Y Victoria, que había aceptado ser presidente, pues ya no quería queso, sino salir de la ratonera. Y él solo estaba contando, ¿okay?, como dice Eugenio Aguirre, uno de sus biógrafos, el tiempo necesario para terminar. No le interesaba reelección, no le interesaba nada. Lo que quería era retirarse a la vida privada, seguir su vida de semi-vagabundo, de semi-anacoreta, a la que se había acostumbrado, vivir y encerrarse en Perote, en el famoso castillo de Perote, donde va a estar un buen tiempo. En fin, no le interesaba nada. Y por lo tanto, por eso dejó esto en manos de las logias, que hicieron y deshicieron. Y por lo tanto, llegamos al año de 1828. En el año de 1828, ¿okay?, se iba a realizar en México la primera elección de corte popular que habría. Y vamos a analizar esta situación, ¿ok? La República Federada, como se llamó la primera república fundada en México, y no nos hagamos tontos, porque el fundador fue Poinsett realmente, estaba basada en la Constitución de 1824, que si nos retrotraemos no era otra que la misma Constitución norteamericana. Por lo tanto, hablaba de algo que el mexicano no conocía ni entendía: federación, democracia
y representatividad. Tres elementos importantísimos de una república que se precia de ser democrática, pero que México no entendía que era eso. La población no sabía. 300 años de gobierno español, donde no había más representación que la del virrey, que representaba al rey, pero nombrado por el mismo rey. Donde no había más democracia que la palabra del rey, porque era la voz de Dios. Y donde no había más federación que unas provincias unidas en una cabeza visible, que era la capital del virreinato, que a su vez dependía de una metrópoli llamada Madrid. Por lo tanto, esa ficción democrática, federada, republicana y representativa, no la entendía nadie. Y ya no digamos el pueblo, ya no digamos lo que en esa época le llamaban la canalla andrajosa y hambrienta. Así les decían a la gente muy baja, en la época que estoy hablando, 1825, 26, 27, 28, ¿okay? Sino la misma gente culta. O sea, los más cultos habían leído las obras de Voltaire, de Montesquieu, de Rousseau. Sí, hablaban de una república, pero una república en el papel, en el libro. Nunca la habían visto aplicable, porque nunca habían viajado a una república. Y esto es algo muy importante que tenemos que entender. Y lo comentamos cuando vimos el tema de Iturbide. Nuestros prohombres de la independencia y nuestros prohombres republicanos eran muy localistas, eran muy regionalistas, muy diferentes a los prohombres sudamericanos que hemos mencionado varias veces: Bolívar, San Martín, Sucre, Miranda, etcétera, que viajaron, estuvieron en la cuna del poder español. O sea, fueron a Madrid, conocían. El mismo Bolívar estuvo en México, en el virreinato, en la capital. Nuestros prohombres no se movieron, ya no digamos de la capital, muchos de ellos ni de sus provincias. Y no lo digo despectivamente, porque todos pertenecemos a algún lugar, antiguas provincias, pero eran lo que en esa época se entendía como provincianos. Casi todos ellos. Que Iturbide vivió en México, cierto, pero de ahí no pasó. Iturbide conoció el mundo cuando se autodesterró, pero ya no pudo aplicar ese conocimiento. Y alguno que otro había conocido la metrópoli, como Fray Servando Teresa de Mier, por ejemplo. ¿Okay? Y posteriormente van a conocer otros, como Lorenzo de Zavala, pero en ese momento no había ese concepto mayoritario. Eran excepciones los que habían salido, como diríamos, o se diría coloquialmente, de su pueblo. Por lo tanto, nadie de ellos, nadie había ido a Washington a ver que era una república. Nadie había viajado a Estados Unidos. Por lo tanto, todo se concretaba a lo que decía el señor Poinsett, que para este entonces ya era embajador de México, perdón, de Estados Unidos en México. O sea, estaban totalmente perdidos en el espacio. Más que una malicia, como algunos autores les achacan a nuestros primeros personajes de la historia, eran más que nada ignorantes. Ignorantes porque nunca les habían enseñado esto. Repito, España no se preocupó en prepararlos, eso fue un grave error. Y ellos confiaron en que el vecino del norte era el avanzado, era el evolucionado, era lo mejor de lo mejor, era the best friend, o sea, el mejor amigo. Y en base a eso se movieron a lo que les decía el señor Joel Robert Poinsett. Y en base precisamente a eso, copiaron la Constitución del 24. Y en base precisamente a eso, actuaron. Actuaron mal, por ignorancia, por falta de conocimiento, más que por malicia. Pero ahora se les venía un problema encima: la elección. Si la República Mexicana era representativa y democrática, había que elegir al próximo presidente o reelegir al próximo presidente. Y no se había dado
a ese nivel ninguna elección en toda la historia de este país. Era la primera vez que se hacía. Por lo tanto, nadie sabía ni siquiera qué significaba la palabra votar. Como dijo Fray Servando Teresa de Mier en sus memorias, cuando se hablaba de votar, la canalla entendía que entendía votar basura. O sea, no votar, sino votar. No se había preparado el camino. Se estaba sembrando en una tierra impreparada para eso. Y por lo tanto, por lógica elemental, iba a venir un fracaso. Ahora, la pregunta está, y como nos dice el maestro Fuentes Mares, ¿qué tanta intención de que fracasara tenía Poinsett? Que fracasara México. Si nos basamos en el Destino Manifiesto y en las intenciones perversas de Poinsett antes, durante y después de su estancia en México, podemos decir que esa era la idea. Que no lo supieran, que fracasaran, que se destruyera México, para luego, agarrar los pedazos de esa destrucción. No hay nada escrito respecto a eso, pero sí hay cartas en donde aparentemente hay instrucciones de eso hacia Poinsett por parte de la Casa Blanca. Bien, pues vamos a seguir con esta historia. Ya analizando esto, para que vean que lo que se va a venir es un problema, porque el mexicano no lo va a entender. El único que lo entendía aquí era el norteamericano, pero era obvio que había que convocar a elecciones. Y lo primero, nombrar un candidato. Victoria de plano estaba eliminado. Se autoeliminaba él y ya nadie pensaba en Victoria. Era un hombre, repito, enfermo. Y todo el mundo sabía que lo que quería era irse a su perote querido. No quería saber más del asunto. Por lo tanto, había que poner un candidato, lo que hoy llamaríamos candidato oficial. Y ese candidato oficial lo palomearía Victoria, pero lo sacaría a la logia. La única que ya quedaba. La que ya se llamaba Rito Nacional Mexicano, pero que era la georgina, la americana, porque la escocesa ya había sido aplastada. Y obviamente había que buscar a alguien que cumpliera con los requisitos de la logia. Y sobre todo, que tuviera una mente abierta en un proamericanismo. En pocas palabras, que trabajara sin saberlo, pero que trabajara a favor de los Estados Unidos. Esa era la principal idea. Y es acá cuando el grupo de la logia, encabezado por Poinsett, Zavala, Lobato, Carlos María de Bustamante, José María Luis Mora y otros famosos masones de esa primera época, van a empezar a buscar quién pudiera ser. Y se van a decidir por un individuo del que vamos a analizar ahorita, que lamentablemente no merecía terminar sus días así, pero que lamentablemente así terminó. Don Vicente Guerrero. Un hombre bueno, noble, pero hasta ahí. ¿Por qué se fijan en Vicente Guerrero? Bueno, independientemente de que era masón, vamos a ver cuáles eran, por qué se van a fijar en él. Vicente Guerrero era el símbolo vivo de la lucha armada, aclaro, que quedaba. ¿Ok? Victoria era uno y Nicolás Bravo era el otro. Pero Bravo había quedado en el bando contrario, había quedado en el bando derrotado de los escoceses. Por lo tanto, no contaban con él, ni lo querían. Y Victoria se iba, quedaba uno, y ese uno era precisamente Vicente Guerrero, que tenía una fama de ser el símbolo de la gran gesta armada que iba de 1810 a 1815 y que luego fue uno de los únicos y luego el único que no se rindió y que nunca fue derrotado. Y aunque ya sabemos que no fue derrotado porque no se le pegó la gana al virrey Apodaca de que lo derrotaron, Guerrero navegaba con esa fama del invencible. De hecho, así le decían en las reuniones de la logia, como nos marca el maestro Mateos,
de que cuando llegaban a la novia, aquí llegó el invencible general Guerrero. El invencible, pero porque nunca lo derrotaron. Pero nunca lo derrotaron porque nunca lo enfrentaron. En serio. Pero esa fama tenía. Y esa fama tenía no solamente en la logia, sino también esa fama la tenía en el pueblo. Porque Vicente Guerrero era gente muy del pueblo. Aún quedaban alrededor de él sus hombres que habían combatido con él, y todos ellos eran de muy baja estirpe. Eran mulatos por lo general, negros, indígenas, gente muy humilde, muy pobre. Él mismo era una especie de mulato. No llegaba ni siquiera a la categoría de indígena, era mulato. O sea, con trabajo sabía leer y escribir. Entonces era una persona muy buena gente, porque todo el mundo alaba, tanto tirios como troyanos, es decir, los que lo alaban como los que no, dicen que era un hombre bueno, bondadoso. Pero todos igual reconocen que era quizá de toda esta gama de gente el más ignorante de todos. Desde que cayó el imperio y entraron los masones en acción, que hemos ya contado, el imperio de Iturbide, obviamente, y entraron los masones en acción, Zavala lo agarró bajo su ala protectora, y fue Zavala y Lobato los que van a empezar a iniciar a Guerrero en la masonería. Claro, obviamente por órdenes de Poinsett, porque se trataba de iniciar a los que vivían aún y habían luchado en las tropas de Hidalgo de Morelos. Era importante eso, porque para estas alturas tanto Hidalgo como Morelos estaban muy olvidados, porque lo que se acordaban era de lo de Iturbide. Había que revivir eso, la lucha armada. ¿Y por qué había que revivir la lucha armada? Porque lo que hemos comentado cuando vimos la consumación de la independencia, porque se trataba de que se fomentara la idea de una guerra, una constante guerra, una división, no unión. Le convenía al norteamericano la división. Entonces era importante alabar a los guerreros y no a los pacifistas. Y Guerrero, con toda su bondad, quedaba en el bando de los guerreros, precisamente. Lo van a iniciar y va a estar subiendo escalones, como se llaman allá, grados en la masonería, y le van a enseñar lo que le van a interesar a Poinsett que sepa. El objetivo era llevar a Guerrero a la presidencia, que ganara la presidencia, llevar a Guerrero, y Guerrero era un ciego. Adoraba la masonería y adoraba a Lorenzo de Zavala y adoraba a Poinsett. Entonces, como ciego que era, iba a obedecer, como había hecho toda su vida. Bueno, de hecho obedeció a Iturbide, que era su enemigo. Obedecer las órdenes que vinieran de la masonería, y las iba a obedecer a pie juntillas. Y lo pueden probar las cartas que existen de Guerrero a Poinsett, de Poinsett a Guerrero, y de Guerrero a Clerc y a otros personajes más gringos, norteamericanos, que existen. Ese era el chiste. Guerrero en la presidencia y acabar con lo que ya habían empezado, con esa animadversión con respecto a España, con esa animadversión con respecto a la iglesia, ¿ok? Dar el golpe definitivo para que México quedara enemistado con España e iglesia, que estaban unidas, y preparar entonces ya la absorción. Porque Poinsett, que quede muy claro, él llegó aquí para absorber a México. Y no solamente a México, México era el primero. La idea era, como dice el Destino Manifiesto, ¿okay?, anexar toda la América, desde los confines del Niágara hasta la Tierra del Fuego. Ese era el Destino Manifiesto. Y obviamente México era el primer pescadito al que había que pescar. ¿Y quién mejor que un individuo que era reconocido como héroe, ídolo del pueblo, masón, obediente a más no poder, que era Vicente Guerrero? Y para la primavera de 1828 se va a preparar todo el escenario
para que Vicente Guerrero sea el candidato. Y Victoria lo va a palomear. Desde luego que sí, Victoria hubiera palomeado hasta el, no sé, al personaje más increíble que ustedes se pueden imaginar. Lo que quería Victoria ya era salir de esto. Y palomea a Vicente Guerrero. Pero aquí hay algo muy importante. La logia poicentista, la logia del rito nacional mexicano, la logia del partido americano, vamos a llamarla así, estaba tan embebido con su triunfo y no veía enemigo organizado enfrente, que se confió. Y se confió demasiado, porque los restos de la logia escocesa aún quedaban y se estaban reuniendo alrededor de dos figuras, principalmente una que va a ser muy importante: Lucas Alamán y Fray Servando Teresa de Mier. Lucas Alamán, que se sepa, nunca fue masón. Fray Servando era del grupo escocés. Lucas Alamán era un ideólogo, escritor, político, economista, un individuo muy inteligente, un gran historiador, hizo los 4 tomos de la historia de México, competidor ideológico de Lorenzo de Zavala. Se llevaban y se respetaban, pero no compartían ideas, porque para Alamán, el mexicano nacía con la conquista de México y le debía su nacionalidad a España y a la Iglesia, mientras que Zavala pensaba que el mexicano nacía con la república fundada por ellos y la nacionalidad debía ser la misma que la de los Estados Unidos. Eran dos visiones diferentes. Una visión pro-europea, que era la de Alamán, y una visión americana, que era la de don Lorenzo de Zavala. Sin embargo, ambos se reconocían inteligentes, ambos historiadores, ambos políticos, ambos oradores, nomás que totalmente en bandos diferentes. O sea, personajes de primera línea. Y ambos escribieron sus respectivas historias y según su visión. Alamán, sus 4 tomos de su historia de México, desde los indígenas hasta la guerra con Estados Unidos. Y Lorenzo Zavala, menos, porque vivió menos, pero igual, su famoso ensayo histórico de las revoluciones de México, de 1808 a 1830, más específico. Pero igual, para Alamán, el consumador y padre de la patria era Iturbide. Para Zavala, el padre de la patria era Hidalgo. Al fin de cuentas, como todos sabemos, ya a lo largo de los siglos, más que los siglos, de los años, pues va a ganar la postura zabalista. Y hoy en día, pues tenemos en cuenta que el padre de la patria es Miguel Hidalgo. Cuando se configuró la historia de México en la época del Porfiriato, por Justo Sierra, José María Vigil, Vicente Ría Palacio y el mismo General Díaz, ya como presidente, pues él se fue, o ellos se fueron hacia el lado zabalista, más que hacia el lado alamanista. Y Alamán quedó relegado totalmente. Bueno, pero ya habían muerto ambos, ¿no? Bueno, pero volviendo a 1828. Les decía yo que no estaban muertos totalmente, sino que estaban preparados. Y Lucas Alamán se estaba dando perfectamente cuenta, él y un grupo de políticos importantes, que todo estaban descarados, los masones americanos, que todo se estaba preparando para una anexión, que se estaba preparando el camino para convertir a México en un apéndice de los Estados Unidos. No se estaba mucho exprimirse el cerebro, se estaba viendo en las actitudes. Querían eliminar por completo toda la historia española y fomentar como los buenos, los grandes amigos, los padres, inclusive les llegaban a decir hermanos mayores a los norteamericanos. Y Alamán se dio perfectamente cuenta de todo esto. Y entonces había que impedirle el camino, aunque perdieran, pero que no le fuera tan fácil a Poinsett. Y entonces Alamán, junto con estos grupos de gente pensante,
van a buscar a un candidato que haga oposición al candidato, llámese Guerrero, llámese el que sea, pero que lanzara la logia americana. Y se van a encontrar a un maestro, abogado, gran maestro de la masonería escocesa, que tenía mucha influencia política, había sido un general realista, abogado también, y un general también, pero que tenía bastante influencia en los círculos de poder de la Ciudad de México y de Puebla, inclusive de Veracruz. Este señor era poco conocido precisamente porque como al ganar la idea americana fueron borrados ciertos nombres para que no se supiera de ellos, pero este personaje era el general Manuel Gómez Pedraza, ilustre masón escocés, pero obviamente de tendencia anti-norteamericana y pro-europea. No tenía la popularidad entre la canalla andrajosa y hambrienta que tenía Guerrero, eso está claro. No era del grupo así del pueblo, de la plebe, no. Pero su fuerza radicaba en los contactos cupulares que él tenía, tanto en el Congreso como en las provincias. Y como general se había portado muy bien con todos sus vencidos. Y había tenido más influencia territorial que Vicente Guerrero. ¿Ok? Bueno, ustedes dirán, de todas maneras, se preguntarán ustedes, aunque tuviera las cúpulas, la mayoría la tenía Guerrero, el pueblo, la masa, ¿okay? Y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, porque la masa la tenía a su favor Guerrero. Sí, pero más que hoy por hoy, esa masa elige directamente, porque nuestra democracia es directa y la elección es directa. En esa época, como copiaron la Constitución de los Estados Unidos, como es hasta hoy, las elecciones no son tan directas, sino que hoy en estos años que se vota por estados, ¿no? Bueno, pues aquí se votaba por electores. El pueblo no elegía al presidente. La Constitución del 24 sí lo decía. Elegía a los electores, que dependió del número de pobladores de cada estado, era el número de electores, que se irían a México, y esos electores, que debían saber la voluntad de su pueblo, votaban entonces ya directamente por el presidente, en este caso, que era la primera vez que lo iban a hacer, en este caso. Pero para ser elector, o sea, para ser representante de toda esa gente, tenías que saber leer y escribir, tener un modo honesto de vivir. O sea, en pocas palabras, necesitabas tener lana e influencia. Por lo tanto, en ese momento, muchos de la lana y de la influencia eran antiamericanistas, en el sentido de que veían con terror que entraran a los Estados Unidos y se adueñaran de México y pusieran nuevas reglas. Eso fue una de las cosas que no midió la logia americana. Que la logia escocesa no estaba totalmente derrotada y que además los contactos con ellas eran los viejos ricos, los viejos empresarios, los viejos políticos, los españoles y criollos de la antigüedad. Los españoles y criollos como un Miguel Domínguez, por ejemplo, que era presidente de la corte, como un Francisco Azcárate, que fue ministro, ¿okay? Como un Manuel de la Peña y Peña. Francisco Azcárate, por cierto, había estado fue junto con el licenciado Primo de Verdad, cuando la independencia se trató de convencer al virrey Iturrigaray en 1808. Ahí estaba. Don Miguel Domínguez era el esposo de doña Josefa. Ahí estaban también. Todos esos eran de la antigua guardia, por así decirle. Patriotas que no veían con gusto que estos americanos llegaran, que este nuevo oleaje proamericano le entregara sus destinos
al embajador norteamericano y que el embajador norteamericano tenía intenciones ocultas, secretas, non santas y perversas. Esto fue con lo que se pasaron de confiados el grupo de Zavala, Lobato y el mismo Poisset. Que si bien Gómez Pedraza no era el ídolo de la plebe, tenía mucho más influencia que Vicente Guerrero a nivel popular. Sin embargo, el nombre de Guerrero pegaba, y aunque supieron que se lanzó la candidatura, el grupo de Alamán lanza la candidatura de Gómez Pedraza, no temen, porque la mente norteamericana, que tampoco, o sea, es que el problema aquí es que nadie entendía a nadie. El norteamericano venía aquí a imponer una cosa, pero con su mente de allá. Pero la mente de allá era diferente de la de acá. Y los de acá querían aceptar la de allá, pero con su mente de acá y no con su mente de allá. Entonces estábamos hablando de casi, es como para hacer así. O sea, era una locura. Y evidentemente él piensa que si la población que quiera a Guerrero y vota por los electores votarían por Guerrero. Al menos esa era la lógica americana. Pero la lógica americana es muy diferente a la lógica mexicana. Y la lógica mexicana no tiene ni siquiera lógica. Nuestra historia es muy ilógica. Y ustedes se acuerdan de aquel programa ya antiguo de Star Trek, donde había un personaje llamado Mr. Spock, que todo lo hacía con lógica. Si no hubiera venido a México, le daba su infarto. Porque aquí nada era lógico. Bueno. ¿Y Victoria qué onda? Victoria, ahí esperando. Pues bien, llegan las elecciones. ¿Ok? Las elecciones iban a ser en agosto de 1828. ¿Ok? Donde Victoria ya lo que quería era partir. Y se hacen las elecciones. Tardaban, no era como hoy que en un día hay que intentar las secuelas de salida y que el pre-pre y que luego el pre-pre del pre-pre y luego el pre-cómputo y el cómputo y luego el post-cómputo y luego el post del post y luego el after, o sea, y que en un día te dicen todo. No era así. No había la comunicación, no había los medios y por lo tanto era todo un mes para que esto pasara, porque había que hacerlo en cada provincia, en cada poblado de cada provincia, buscar sus representantes, ya que todas las provincias, todos los poblados hubieran buscado sus representantes, entonces igual que se iban a México y el Congreso de la Unión se ponía una ánfora y ahí votaban. ¿Ok? Lo cual todo esto daba pauta a muchas cosas. Porque tardaban las elecciones, ya, pues todos están en las elecciones, ¿dónde pueden que estar en Baja California? Falta, no. O sea, tardaba. Pues bien, pero por fin terminaron. ¿Ok? En octubre de 1828. Cuando ya llegan los electores y votan en la famosa ánfora, ¿ok? Del famoso Congreso de la Unión, ¿ok? La Cámara de Diputados. La mayoría poissetista. Pero obviamente, ¿ok? Pues como se hacía antiguamente, al menos hasta que vino la super mega corrupción, pero ya una vez era una ánfora así de madera vil, ¿ok? Con un cuchillo la abrían la madera, estaban los votos y contaban así, al estilo antiguo. Fulano, mengano, perengano. Y la sorpresa que da la vida. Ni los que estaban contando, ni los masones americanos lo podían creer, y probablemente ni Lucas Alamán. Pero se llevan la sorpresa que por un voto de diferencia, un voto, ganó Manuel Gómez Pedraza. Por lo tanto, era el futuro presidente de la República Mexicana, el segundo presidente. Hubiera sido, o era, o fue, el segundo presidente. Manuel Gómez Pedraza, por un voto. Obviamente, cuando se enteran en casa de Poisset, donde estaba ya casi celebrando, habían sacado el coñac, el champán, y se enteran que por un voto, pues a lo mejor dijeron voto por voto, casilla por casilla. O lo dijeron así, o tal vez no. Pero dijo, no puede ser, ¿cómo va a ser posible que haya ganado Gómez Pedraza? Nadie lo conoce. La mente americana.
Nadie lo conocía, entre comillas, quizá el pueblo no, pero los que votaban sí. Esa era la cuestión. Los que votaban sí lo conocían y sí sabían que era un individuo que estaba en contra de la actitud proamericana de toda esa bola de masones que estaban allá. Y entonces al Congreso no le queda más remedio que aceptar el triunfo de Gómez Pedraza. Y victoria, dice, no me importa que haya ganado Juan, Pedro, Santiago, Tomás o hasta Judas. Lo que quiero es salir de aquí. Y se acepta la victoria, oficialmente porque se aceptó, de Manuel Gómez Pedraza como presidente de México, su presidente, y tomaría posesión a los pocos días, el 1 de diciembre, ¿okay?, de 1828. Hasta aquí nuestra historia, con todo el relajo que se armó entre el Imperio Iturbide y la Primera República. Ahí andaba, pero aquí le van a torcer. ¿Y quién la va a torcer? Lamentablemente, la mano, la garra de los Estados Unidos. Poinsett no podía llegar con esta embajada a la Casa Blanca porque le habían indicado que esto era interés de los Estados Unidos. Y resultaba que Vicente Guerrero había perdido. O sea, ¿con qué le iba a decir al presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo? No podía ser. Y obviamente era una derrota que nunca se imaginó del partido americano. Zavala, Lobato, Mora, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser posible? Guerrero era el que no hay ningún testimonio que haya dicho nada. Probablemente ni siquiera sabía que era eso. ¿Qué está pasando aquí? Guerrero estaba así como viendo un partido de tenis, aquí. O sea, pero la cúpula del rito nacional mexicano, encabezada por Poinsett y por Zavala, no, esto no puede ser. Y Poinsett, que le escriba a su gobierno, y su gobierno inmediatamente le contesta vía telegráfica, vía telégrafo, que había puesto Poinsett precisamente en Veracruz, y de Veracruz rápidamente lo ponía. Inmediatamente, le decía, no puede, o sea, nuestro objetivo es México, y Gómez Pedraza no es del equipo, va a bloquear el objetivo. Entonces Poinsett decide pues promover lo que ha pasado a la historia. Y vean ustedes qué triste es decirlo, pero qué triste, el primer fraude electoral que hubo en México. O sea, que es muy penoso reconocer que la primera elección, aunque sea indirecta, pero en la que participó el pueblo, no se respetó el voto. No se respetó el voto del triunfador. No se respetó el triunfo, la victoria. Es triste. Empezamos una larga cadena de fraudes y una larga cadena de que si no me gustó el que gané, lo voto. Por el que ganó, perdón, lo voto. Lo voto de votar, echarlos a un lado. Empezaba una larguísima historia de terror, por así decir, de golpes de Estado, de cuartelazos, de fraudes, una historia de violencia que va a acompañar a casi todo el siglo XIX en México. Poinsett sembraba en México una discordia constante, porque cada vez que había quedado presidente, no me gustó, afuera. Y ya que ganaba al que no le gustó, pues a mí no me gustó que no te gustara, afuera. Y así se la van a llevar. Por eso, algún autor, que no recuerdo en este momento el nombre, creo que es José Luis Trueba Lara, llegó a decir que el siglo XIX es el gran siglo perdido de México. Mientras avanzaron los países europeos, americanos y hasta los sudamericanos, México se estancó en una época como que quedó, como que el reloj se le paró a México, hasta que llegó Porfirio Díaz. Claro que se acabaron los golpes de Estado en cierta forma, pero los fraudes siguieron. Y todo el siglo XX está plagado de fraudes. Obviamente, conforme iba pasando a tiempos más modernos, antes era el robo de ánfora, los pistolazos, los batazos.
luego el fraude cibernético, luego el apagón, luego esto, o sea, hubo de todo. Porque México, como decía Enrique Krauss, no sabía cambiar de presidente ni de sistema por medios civilizados y pacíficos. Hasta muy recientemente. Hasta muy recientemente. El primer cambio de sistema que se dio en México, pacíficamente, sin derramar gotas de sangre, sin violencia, fue en el 2000, del PRI al PAN. Porque antes, y si no, que lo diga Obregón, que lo diga Calles, que lo diga Carranza, que lo diga Huerta, que lo diga Díaz, que lo diga Juárez, que lo diga Confort, que lo diga Santa... ¡Todo el mundo! Qué triste. Esta parte es una parte que además como que no la sabemos, como que no sabemos qué onda. Bueno, ¿y cómo van a hacer el fraude? ¿Cómo lo van a hacer? De la manera más cavernaria que se pueden imaginar. Porque obviamente, digo, ya hoy en día los fraudes son cibernéticos, pero en esa época era cavernaria. ¿De qué manera? Una rebelión. Una rebelión para impedir que Gómez Pedraza tome posesión y poner a golpe de martillo, golpe y porrazo y a la fuerza como presidente a Vicente Guerrero. Y entonces se va a preparar por Poinsett, Zavala, Lobato y toda esa bola de gente lo que se conoció en la historia como la rebelión de la Acordada y el saqueo del Parián. ¿Okay? ¿Y qué fue la rebelión de la Acordada? ¿Qué es la Acordada? ¿Y qué era el Parián? ¿Y cómo fue que esas dos cosas impidieron el cauce democrático que pretendía ser México? Eso lo veremos la próxima semana. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a ver entonces la próxima semana el acontecimiento que fue la rebelión de la Acordada. Buenas noches y nos vemos el próximo lunes. Feliz inicio de semana.